¿Alguna vez has oído decir que la verdadera riqueza está en la Biblia? ¿Y que los mayores millonarios de la historia se guiaron por proverbios milenarios que pocos realmente aplican? En este video vas a conocer la historia de Rodrigo, un conductor de aplicación en Ciudad de México que transformó su vida al unir las enseñanzas de Napoleón Hill con la sabiduría práctica de los proverbios bíblicos. Pero atención, esta no es solo otra historia de superación. Es un manual vivo sobre cómo generar riqueza con propósito, incluso comenzando desde cero, sin dinero, sin apoyo y sin necesidad de traicionar tus valores. Prepárate para sumergirte en una jornada real, inspiradora y completamente aplicable a tu vida. Si ves hasta el final, vas a entender por qué la persistencia silenciosa, el emprendimiento con alma y la fe aplicada en la práctica son los verdaderos secretos que construyen riqueza de verdad. Rodrigo, como tantos otros, era invisible en la prisa de la ciudad. Conductor de aplicación en Ciudad de México, conducía 12 horas al día y sentía que la vida se resumía a sobrevivir. Pero lo que aún no sabía era que la clave del cambio estaba en una palabra: persistencia. Tanto los proverbios como Napoleón Hill la colocan como piedra angular del éxito. Y fue cuando él comprendió que todo comenzó a cambiar. Hill decía que la persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Y los proverbios refuerzan: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Rodrigo no necesitaba suerte, necesitaba aprender a levantarse con más fuerza. Cada cliente maleducado, cada carrera cancelada, cada día exhaustivo. Ahora parecían pruebas, y él, poco a poco, decidió dejar de quejarse y comenzar a resistir. Lo que antes era rutina opresora pasó a ser campo de entrenamiento. Rodrigo comenzó a escuchar audiolibros entre una carrera y otra. Anotaba frases, repetía ideas. Silenciosamente, su mente se volvía más fuerte que el tráfico caótico y las cuentas acumuladas. La persistencia dejó de ser un esfuerzo y pasó a ser un modo de vivir. Fue en ese estado que el azar, o quizás la providencia, colocó algo en sus manos. Era una revista vieja, olvidada en el asiento trasero del coche, arrugada, con los bordes comidos por el tiempo. Pero una frase destacada en rojo saltó a sus ojos: el punto de partida de todo logro es el deseo ardiente. Napoleón Hill. En aquel instante, algo despertó, y Rodrigo decidió que no iba a seguir solo conduciendo, iba a buscar una dirección. Este encuentro aparentemente banal se convirtió en el detonante para una transformación que uniría proverbios, sabiduría práctica y propósito de vida. A partir de aquí, comenzaba una nueva etapa, la transformación inspirada por un mensaje. La frase de Napoleón Hill quedó resonando en la mente de Rodrigo como una semilla plantada en el terreno fértil de la insatisfacción. Deseo ardiente. Él repetía eso entre una carrera y otra, tratando de entender lo que aquello significaba en la práctica. Llegó a casa esa noche y, movido por algo mayor que curiosidad, buscó el libro Piense y hágase rico. Encontró un ejemplar antiguo en una librería de segunda mano virtual y días después se sumergió en él como quien busca aire. Al mismo tiempo, pasó a revisitar los proverbios que su abuela leía cuando era niño. Frases como: en la multitud de consejeros hay sabiduría y el corazón alegre hermosea el rostro, volvieron a tener sentido. Rodrigo comenzó a conectar dos mundos: la sabiduría práctica de Hill con la sabiduría espiritual de los proverbios. Era como si las piezas de un rompecabezas mental y emocional se estuvieran encajando. Él se dio cuenta de que no necesitaba una idea genial para cambiar de vida. Necesitaba dirección, propósito y acción constante. La transformación no estaba en la teoría, sino en la aplicación diaria de lo que leía. Rodrigo comenzó a despertarse más temprano, escribir metas, cuidar el cuerpo y separar parte del día para meditación y estudio.
pequeños hábitos que, juntos, comenzaron a redefinir su identidad. La mente de Rodrigo, antes inundada de cansancio y desánimo, ahora se llenaba de convicción. Él entendió que riqueza no era solo número, sino energía, acción y valor entregado al mundo. Y cuanto más estudiaba, más sentía que necesitaba crear algo que uniera sus pasiones, sabiduría, espiritualidad y alimento. Una idea simple, casi ingenua, surgió: vender pan de queso con mensajes inspiradores. Este fue el punto de inflexión. A partir de aquí, la historia deja de ser solo sobre aprendizaje y pasa a ser sobre emprender con propósito. La idea parecía pequeña, casi tonta: vender pan de queso con frases inspiradoras. Pero, como enseña Napoleon Hill, todo gran logro comienza con una idea y con fe suficiente para ponerla en acción. Rodrigo creyó. Mezcló recetas de la familia con mensajes que tocaban su alma, proverbios bíblicos y extractos de Piense y hágase rico. Cada pan de queso venía con un mensaje impreso, cautelosamente doblado y colocado a mano. Él comenzó vendiendo a colegas conductores y pasajeros. La recepción fue inmediata. Algunos lloraban, otros tomaban fotos, todos comentaban. Aquello era más que comida, era conexión. Rodrigo se dio cuenta de que no estaba solo vendiendo un producto, estaba entregando esperanza, y ese propósito le daba una fuerza que ningún empleo anterior le había dado. Por primera vez, él sentía que estaba siendo un canal de transformación. Con el tiempo, creó una pequeña marca, Pan y Propósito. Con el apoyo de una amiga diseñadora, hizo etiquetas, empaques y comenzó a divulgar en las redes sociales. Lo que era un complemento de ingresos se convirtió en un movimiento. Gente de otros barrios comenzó a pedir. Llegaban historias de personas que estaban desanimadas y se recuperaron después de leer uno de los mensajes. Rodrigo entendió. Él había encontrado un vehículo de valor. Y como Hill enseña, cuando el deseo se une a la acción y al servicio al prójimo, la prosperidad se vuelve inevitable. El negocio crecía, pero más importante, el alma de Rodrigo crecía junto. Él no estaba solo vendiendo un producto, estaba viviendo un propósito, y eso le dio fuerza para tomar una decisión difícil cuando una oportunidad demasiado grande para rechazar llamó a su puerta. Era el momento de probar sus principios, y el próximo capítulo de la jornada revela cómo él rechazó propuestas vacías para proteger aquello que estaba construyendo con el corazón. Con el crecimiento rápido de la marca, inevitablemente llegaron las miradas de las grandes empresas. Un grupo de inversores, ligados a una red de panaderías nacionales, hizo una propuesta generosa para comprar Pan y Propósito. Era dinero suficiente para cambiar de vida, al menos financieramente. Pero algo en Rodrigo se detuvo. Él recordó las palabras de Hill: negocios sin alma son trampas doradas. Y de los proverbios: mejor es lo poco con justicia que la abundancia de bienes sin derecho. La propuesta era tentadora, pero exigía renunciar a la esencia del proyecto. Querían cambiar la identidad, estandarizar los mensajes y retirar el aspecto espiritual, considerado delicado para el mercado. Rodrigo pasó días en silencio, orando, reflexionando, escribiendo. Él sabía que el dinero no podía comprar lo que él había construido con tanto significado. Rechazar parecía una locura, pero traicionar el propósito sería mucho peor. Entonces él hizo algo sorprendente. En lugar de vender, propuso una sociedad. Dejó claro que no negociaría sus valores, pero estaba abierto a expandir siempre y cuando la esencia se mantuviera. La respuesta de los inversores fue seca e inmediata: que estamos buscando un producto, no un movimiento. Rodrigo sonrió, y por primera vez en la vida se sintió exactamente lo que no estaba a la venta. Esta decisión generó comentarios, críticas y dudas, pero también abrió espacio para un nuevo ciclo, de apoyo colectivo,
conexiones con comunidades y expansión orgánica. Al proteger su propósito, Rodrigo atrajo algo mucho mayor que capital: credibilidad. Con ella vino el siguiente paso: transformar su negocio en un impacto comunitario real. La decisión de mantener los valores intactos abrió puertas insospechadas. Una seguidora de la página, residente de la periferia de Ciudad de México, comentó: «Esto podría cambiar la vida de mucha gente aquí». Rodrigo vio en esa frase un llamado. Inspirado por las enseñanzas de Hill sobre cooperación y por los proverbios que exaltan la sabiduría colectiva, él decidió expandir su idea, no como franquicia, sino como red de impacto comunitario. Nació la Red de Sabiduría, pequeñas cooperativas locales que producían los panes de queso con mensajes, generando ingresos, capacitación y esperanza en regiones olvidadas por el sistema. Rodrigo comenzó a viajar, entrenar líderes, adaptar recetas e incentivar el estudio de proverbios y de piense y hágase rico en encuentros semanales. Cada unidad era más que un punto de venta, era un núcleo de transformación social. Mujeres que antes dependían de ayuda de emergencia ahora lideraban negocios. Jóvenes aprendían sobre emprendimiento con propósito. En lugar de centralizar, Rodrigo descentralizó, y eso hizo que todo creciera con aún más velocidad. El mensaje seguía siendo el mismo: fe, acción y persistencia, pero ahora ganaba acentos, rostros e historias nuevas, todos conectados por un mismo ideal. Hill enseña que riqueza duradera es aquella que mejora la vida de otros además de la tuya, y Rodrigo vio eso realizarse ante sus propios ojos. La red llegó a otros estados. Se formaron alianzas con ONGs, iglesias y escuelas, y el nombre Pan y Propósito se convirtió en símbolo de reinvención, dignidad y sabiduría práctica. Pero no todo sería fácil. El éxito comenzó a molestar, y la siguiente prueba vino en forma de desafíos éticos e imitaciones baratas, exigiendo una respuesta a la altura de quien construye con verdad. Con el crecimiento de la red de sabiduría vinieron también los parásitos. Grandes supermercados comenzaron a copiar la idea: panes de queso con frases genéricas, empaques sofisticados y precios bajos. Para muchos, era el fin de la autenticidad. Colaboradores y amigos incentivaron a Rodrigo a demandar, a exponer públicamente el plagio. Pero él recordó un proverbio antiguo: la blanda respuesta quita la ira. Y las palabras de Hill: supera a la competencia a través de la excelencia, no de la pelea. Rodrigo decidió actuar con inteligencia y no con rabia. En lugar de reaccionar, evolucionó. Reformuló los mensajes, aumentó la calidad del producto, estrechó los lazos con las comunidades y reforzó los encuentros de sabiduría. El público lo notó. Las ventas de los imitadores ganaba aún más notoriedad. Lo que era copia se convirtió en contraste, y el contraste destacó aún más el valor real de lo que él hacía. Este momento sirvió como filtro, separó a quien estaba por la moda de quien estaba por el propósito. Y una vez más, Rodrigo eligió crecer con serenidad. Aprendió que el éxito no está en vencer a los otros, sino en permanecer fiel a lo que se construye. La superación vino no por la lucha, sino por la consistencia, por la transparencia y por el impacto social incuestionable. Hill enseña que un hombre que se domina a sí mismo es más poderoso que aquel que conquista 1000 ciudades. Rodrigo lo probó. Ante la copia, él reafirmó su originalidad. Ante el ruido, él aumentó el silencio del trabajo bien hecho. Y con eso, consolidó algo que ningún dinero en el mundo podría comprar: respeto público y riqueza con propósito. Y es sobre eso que trata el próximo y último acto de la jornada: cómo la riqueza verdadera nace de la contribución y no solo de la cuenta bancaria. Al mirar hacia atrás, Rodrigo no veía solo números, veía rostros, historias e impacto. Lo que comenzó como una idea modesta se convirtió en movimiento. Y fue ahí que él comprendió, en el nivel más profundo, lo que Napoleón Hill y los proverbios siempre enseñaron:
La verdadera riqueza es aquella que transforma el mundo a su alrededor, no solo su cuenta bancaria. Ella nace del servicio, se sustenta en la integridad y crece en el silencio de la consistencia. Hill decía que la riqueza comienza con un estado de ánimo, y Rodrigo entendió que la mente enriquecida por la sabiduría es la semilla de toda prosperidad duradera. Los proverbios ya avisaron: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Rodrigo construyó una casa colectiva, hecha de pan, propósito y presencia, y más que eso, inspiró a miles a hacer lo mismo. Hoy, él todavía conduce su propio coche de vez en cuando, no porque lo necesite, sino porque le gusta recordar de dónde vino. Sus cooperativistas lo llaman profesor, sus competidores lo respetan, y sus clientes se llaman a sí mismos hermanos de la esperanza. Él creó riqueza, pero creó algo mayor, una nueva forma de emprender, de servir, de vivir. Una vida guiada por sabiduría y persistencia. El legado de Rodrigo nos recuerdan que la prosperidad no necesita ser ruidosa, que es posible crecer con propósito, liderar con humildad y transformar vidas con autenticidad. Y que todo comienza con una decisión simple: aplicar de forma práctica las verdades que la mayoría solo lee. Ese es el verdadero secreto de la riqueza escondido en los proverbios y revelado por Napoleón Hill. Y ahora, la decisión está en tus manos, porque la próxima historia de transformación puede ser la tuya. Ahora ya lo sabes, la verdadera riqueza no se mide solo en cifras, sino en propósito, impacto e integridad. Rodrigo no tuvo suerte, él tuvo fe, coraje y persistencia, y aplicó en la práctica los principios enseñados por Napoleón Hill y los proverbios bíblicos. Él no construyó solo un negocio, construyó una red, un legado, un ejemplo de que riqueza y propósito pueden caminar juntos. Si esta historia te tocó, es porque quizás sea hora de escribir la tuya también. Aplica lo que aprendiste aquí. Comparte este mensaje que necesita esperanza y dirección. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué enseñanza de Rodrigo te inspiró más y cuál será tu primer paso silencioso a partir de hoy.